silencio no implica inacción, sino prudencia, para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal. Bueno, pues así fue como Norma Piña, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, fue expuesta por alguien que grabó esta videoconferencia privada con consejeros y consejeras del Poder Judicial de la Federación, y en la que afirma que si no sale a pelear por el golpe al presupuesto y a los fideicomisos del Poder Judicial, no es por inacción, sino por prudencia, ya que se han desplegado acciones para proteger los derechos de sus trabajadores. Bueno, eso es lo que dice, entre otras cosas, Norma Piña en este video filtrado, le decía ayer a los medios de comunicación, pues por alguien que la grabó hablando del tema de la primera importancia, sin duda alguna, para todo el Poder Judicial. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorbe, llamó al bloque de contención y en general a todos los diputados a cerrar filas para no permitir que se afecte a la Corte y al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, con estos recortes a los fideicomisos, aunque no les alcanza, que es la realidad, a los partidos de oposición para contrarrestar que pase esta ley que se va a votar, le decía, la próxima semana. Así lo comentó el coordinador de los diputados priistas. Esto es una aberración. Le estamos pidiendo al grupo parlamentario del PRI, con quien nos coordinamos perfectamente bien, obviamente lo van a hacer, cierren filas en contra de esta aberración. Entiendo que el PAN también y el PRD están en esta misma ruta, seguramente MC, yo confío que así sea, pero no podemos nosotros disminuir a la Corte. Manuel Añorbe, coordinador de los senadores del PRI, en la Cámara de Diputados está Rubén Moreira como coordinador de esta bancada. Mientras tanto, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en la Cámara Alta en el Senado, pidió a la bancada de Morena revisar la línea y el fondo de cada uno de los fideicomisos que se planea extinguir o llevar a la Tesorería de la Federación, pues dijo que hay algunos que están constituidos para la seguridad de los jueces y juezas que llevan asuntos de alto riesgo en nuestro país. Estas fueron sus palabras. Y hay otros fideicomisos que están pactados en las condiciones generales de trabajo. Entonces, si eso no se paga, pues va a tener una afectación a los trabajadores porque está en las condiciones generales de trabajo. ¿Qué es lo que avisoro yo? Primero, que puede haber materia para una acción de inconstitucionalidad, porque finalmente es una ley, es un procedimiento parlamentario, y que también es muy probable que haya muchos trabajadores y trabajadoras que ante esta afectación se vayan a tramitar juicios en parte. Por su parte, Movimiento Ciudadano denunció que se trata de un golpe artero del Ejecutivo contra el Poder Judicial que afecta su autonomía y sus finanzas, perjudicando así a trabajadores de base del Poder Judicial. Por ello, el partido Movimiento Ciudadano ejercerá, dijo su coordinador, todos los recursos jurídicos que tengan a la mano para frenar esta iniciativa. Ahí está lo que dice Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado. En respuesta, el grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República cerró filas con la iniciativa que propuso el diputado Ignacio Mier, coordinador a su vez de Morena en la Cámara Baja. El legislador César Cravioto advirtió que ya no se permitirán los derroches, así lo comentó. Ya estuvo bueno el derroche del Poder Judicial, también el Poder Judicial tiene que entrar en este proceso de austeridad y apoyamos completamente la posición de los y las diputadas del Poder. La Corte dice que se va a afectar a un grupo importante de trabajadores. No es cierto, la Corte lo que se va a afectar son los grandes derroches que tienen, pero los de arriba, los ministros, los magistrados, los jueces. Y bueno, Morena ya sabe qué va a hacer con estos recursos, o por lo menos ya hay una idea de qué quieren hacer con estos cerca de 15,000 millones de pesos que van a pasar. Les decía, si todo se aprueba como se prevé que suceda la próxima semana, van a pasar de estas cuentas que están en Nacional Financiera, que son de los fideicomisos, de los trabajadores del Poder Judicial, a la Tesorería de la Federación. Y pues los van a tener que usar para algo, ¿no? Porque además están
planeando un ejercicio de un presupuesto histórico el próximo año en el gobierno federal de 9 billones de pesos. Nunca se había visto una cifra de este tamaño y bueno, pues tienen, es decir, muchos pendientes para lograr estos recursos en el gobierno del presidente López Obrador. Según Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, estos cerca de 15,000 millones de los 13 fideicomisos que van a extinguirse van a destinarlos a las pensiones para personas con discapacidad, las cuales rondan los 3,000 pesos al mes. Dice Ignacio Mier que se van a beneficiar más de 1,5 millones de mexicanos con estos recursos que estaban en estos fideicomisos, que llevaban años, décadas, guardando en el Poder Judicial. Y bueno, pues ahora se los van a apropiar en el Poder Ejecutivo y en la Tesorería de la Federación. Por lo pronto, esta iniciativa, ya le decía, será discutida en la próxima sesión del Pleno en la Cámara de Diputados, que está agendada para el próximo martes 17 de octubre a las 2 de la tarde. Ya la votación en el Pleno para saber si pasa o no esta iniciativa de ley para cancelar, o este dictamen para cancelar estos fideicomisos del Poder Judicial. Se contempla que el debate sea largo, ya que hasta el momento se han presentado más de 3,000 reservas sobre este tema. La lucha por los fideicomisos del Poder Judicial es apenas una parte del encontronazo, el enfrentamiento entre los poderes de la Unión, porque claramente el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente López Obrador, es el artífice de todos estos cambios y reformas y golpes, entre comillas, al Poder Judicial de la Federación, pero quien los consuma es el Poder Legislativo. Ignacio Mier, que se ha reunido con la ministra Norma Piña y que al parecer no han sido reuniones lo más tersas o las mejores reuniones, pues en términos de interlocución y de buscarle la manera para que no le recorten el presupuesto, como va a suceder también, otros 10,000 o 15,000 millones de pesos, además de extinguir estos 15,000 millones de pesos de los fideicomisos, pues no pudo hacer nada la ministra presidenta de la Corte y máxima representante del Poder Judicial, porque también preside el Consejo de la Judicatura Federal, no pudo hacer nada para evitar que les absorbieran estos fideicomisos. Se ha reunido con Ignacio Mier, quien presentó esta iniciativa, que el martes de la próxima semana será votada, y lo más probable, salvo que algo muy extraordinario suceda, es que van a quitarle los fideicomisos a la Corte. Ahora, ¿qué va a suceder en la ruta con los partidos de oposición? Lo que ya sucedió con la ley de remuneraciones de trabajadores del sector público, esta que le afectaba también a los ministros, que se votó en el 2019 y que después de haber pasado en el Congreso, se presentó acción de inconstitucionalidad y la Corte tuvo que resolver un tema que también le incumbía directamente. Lo echaron para atrás finalmente y es lo que probablemente suceda con este tema de los fideicomisos, que se promueva una acción de inconstitucionalidad que va a resolver la Corte y que va a buscar proteger esos fideicomisos, pero quizá sea vida artificial la que le den a los fideicomisos, porque el próximo año van a salir 2 ministros de la Corte, Luis María Aguilar y Arturo Saldívar, los dos, por cierto, expresidentes del máximo tribunal, y entonces el nuevo gobierno, que si tampoco cambia de forma extraordinaria las cosas como hoy está, es probable que trascienda otros 6 años el gobierno de la 4T. Bueno, el próximo presidente o presidenta va a tener que mandar esas propuestas para que lleguen a la Suprema Corte de Justicia. Y si son 2 propuestas en las que se asegura el Ejecutivo, que no sería lo mejor, pero bueno, así funciona, que sean cercanas al movimiento, junto con 2 ministras que ya tienen, que son casi que irrestrictamente plegadas a la 4T, que son Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, pues ya tendrían a 4 ministras que podrían frenar cualquier acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Es decir, para el próximo año, finales del próximo año, ya le alcanzaría al nuevo gobierno con sus ministras para frenar cualquiera de este tipo de acciones. Es decir, podrían volver a quitarle los fideicomisos. Por eso yo hablo un poco de vida artificial. Pero más allá de eso, este asunto es una bandera electoral de Morena, del presidente y de la 4T de cara al 2024. ¿Para qué? Pues para tratar de arrasar, para tratar de ganar mayorías en las 2 cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y en una de esas, si obtienen mayoría calificada, presionando a los demás partidos o como sea, viene esta reforma constitucional al Poder Judicial para que a los ministros y ministras y otros altos funcionarios del Poder Judicial los elija el pueblo. Es decir, esa sería la cereza del pastel, que si no hay una reacción clara del Poder Judicial,
pues podremos irnos enfilando y encaminando hacia ese escenario que yo creo que sería muy malo para la democracia y para el equilibrio de poderes, pero por eso debe ser estratégica la Corte y la titular del Poder Judicial de la Federación, Norma Piña, estratégica en su interlocución con los otros poderes de la Unión y con la ciudadanía antes de que arrasen por completo al Poder Judicial de la Federación.